Muy bien, buenas noches a todos los presentes. Hemos recurrido a tres personajes muy significativos en la historia de las Fuerzas Armadas en el país, todos ellos ya generales en retiro, pero cada uno habiendo servido a la institución armada en diferentes épocas. El general Gary Prado, por sus intervenciones en ocasión de las guerrillas de Yancahuazú, gran escritor al respecto, tenemos mucha literatura producida por él, y bueno, un personaje que ha sido parte del desarrollo del país. Y a fin de motivar y provocar un poco, hemos largado algunas preguntas en el ambiente esperando que nuestros invitados nos las puedan absolver. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en democracia? ¿Cómo ha ido cambiando en el tiempo este su rol? ¿Qué requiere para que mejore su desempeño institucional? ¿Son adecuados los mandatos constitucionales y las leyes en las circunstancias internas e internacionales, en lo interno y lo internacional en este momento? ¿Cuál es su percepción a esa nueva norma que está debatiendo en el Congreso de la República, del Estado plurinacional, respecto a los ascensos? General Prado, bienvenido. Pero para entender las preguntas y para entender las respuestas, yo creo que primero tenemos que hacer un rapidísimo recuento histórico. En 10 minutos yo voy a tratar de mostrarles 4 periodos históricos y el significado de cada uno y cómo eso ha influido en las Fuerzas Armadas. El primer periodo es el de la construcción de la República. Comienzan ahí los guerrilleros de la independencia, Lanza, Esteban Arce, Moto Méndez, los Padilla, Colorado Mercado, acá en Santa Cruz, etcétera, que van configurando la base del Ejército Nacional y ya en el gobierno de Sucre se empieza a crear formalmente, legalmente. Los gobiernos de Sucre, Santa Cruz y Vallivian son los periodos de construcción de la historia de la República de Bolivia. Y en esa construcción de la historia de Bolivia solo participan las Fuerzas Armadas y algunos doctores de Charcas alrededor de los militares que manejaban el poder. No había partidos políticos, de manera que el poder militar se concentraba, el gobierno se concentraba estrictamente en el poder militar. Este periodo termina con la renuncia de Vallivian en 1847, cansado de sofocar rebeliones patrocinadas por Belfast, su eterno enemigo, y viene lo que muchos historiadores llaman el periodo más trágico de nuestra historia, donde los caudillos militares se suceden en el gobierno y van haciendo lo que querían. Se dice que el gobierno estaba en la montura del presidente, porque desde ahí manejaban el país y estaban a caballo constantemente sofocando revueltas de uno u otro general, etcétera. Y ahí Belsu, Córdoba, Achá, Melgarejo, Morales y Daza son la sucesión de gobiernos militares que van conformando un ejército que sigue a su caudillo, al caudillo de turno. No es un ejército regular, bien formado, y en consecuencia la política nacional se ve afectada por esto. Baste con recordar los tratados que firma Melgarejo con Chile y con Brasil y el significado que tiene eso para nuestra extensión territorial. Basta recordar el desempeño de Achá y de Córdoba, en fin, y Daza con la guerra del Pacífico. Entonces, el ejército no es un ejército, es una montonera armada que no cumple con la función que debería cumplir. Un tercer periodo es el de la aparición de los partidos políticos. En 1880, la Convención Nacional que se convoca para reorganizar el país después de que abandonamos a nuestro aliado Perú en la guerra del Pacífico y nos refugiamos tras nuestras montañas, tratamos de reorganizar el país. Y ahí aparecen dos partidos políticos, los conservadores y los liberales. Y entonces se producen 20 años de gobiernos conservadores, 20 años en los cuales el ejército es una fuerza que se mantiene tranquila. El primer presidente del periodo conservador es un militar, que caso es el general Campero, pero luego vienen
vienen ya Pacheco, Arce, Baptista y Fernández. Todos estos gobiernos empiezan a organizar el país a su criterio, a cómo veían las cosas. Y el ejército, en ese entonces solo ejército, el ejército entonces se acomodaba a eso, pero no había rebeliones militares. Las sucesiones presidenciales se dan en el periodo de la forma constitucional sin ningún problema. Es a fines del siglo cuando se produce el primer problema que provoca otra vez la intervención militar, después de 20 años. La Revolución Federal, llamada así, provocada por la bancada parlamentaria de La Paz, que se niega a aceptar que se trate siquiera un proyecto de ley que fijaba la residencia del presidente en la capital de la República, la ley de radicatoria. Eso provoca que se retire La Paz del Congreso, se vayan a La Paz, se levanten en armas y viene lo que se llama la Revolución Federal o la Guerra Federal, que la gana La Paz. Y al ganar La Paz se lleva el ejército, se lleva el gobierno, se lleva el poder ejecutivo y el poder legislativo y en consecuencia el poder militar hacia La Paz y deja en Sucre la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esos gobiernos son los gobiernos liberales, es el Partido Liberal el que está en el gobierno. Y en esos 20 años de gobierno de los partidos liberales es que recién se empieza, lo que podríamos decir, a organizar el ejército profesional, a un ejército no profesional, a un ejército regular. Se establece el servicio militar obligatorio en la presidencia de Montes. Se crean los institutos militares de formación y capacitación profesional ya a grados superiores. Se realiza también la contratación de misiones militares que vienen de Bélgica, de Italia y de Alemania para asesorar en los institutos militares en la formación y capacitación de los cuadros oficiales. Entonces, esos 20 años de los gobiernos liberales son productivos para el ejército, no interviene en la política, pero ya es ahí cuando la política empieza a quebrar y empiezan a tener que buscar a los militares. Porque se produce, al final de este periodo, se produce la ruptura del Partido Liberal con los republicanos. Saavedra y Siles son los que se separan y forman su propio partido, el republicano, y entonces, en consecuencia, asumen el gobierno, pero buscando el apoyo militar. El intento del presidente Siles de continuar en el mando de la nación, pese a que se había cumplido su plazo, provoca la intervención militar. Después de más de 50 años se produce una junta militar de gobierno, el general Blanco Galindo, una junta militar que convoca elecciones pero que realiza un par de cosas importantes. La primera, la autonomía universitaria, que se había generalizado, que había creado en Córdoba, Argentina, y él la aplica también para Bolivia, la autonomía universitaria. Y el control constitucional del ejército, es decir, que vuelva el ejército a su función. Pero viene la guerra del Chaco. Y en la guerra del Chaco entonces vemos ya otro problema. Porque al terminar la guerra, se había producido el corralito de Villamontes y la destitución de la renuncia del presidente Salamanca. Y entonces ahí es que viene el vicepresidente, queda Tejada Solzano a completar el periodo. Pero al completar el periodo, dice, no haremos elecciones. Postergaremos un año las elecciones porque recién estamos saliendo de la guerra. Parecía un pedido lógico estar entrando a elecciones después de una guerra, pero sin embargo se estaba violando la Constitución. Y ese fue el pretexto para que entonces surja una corriente militar ya que transforme, es decir, que acabe con el gobierno civil y comience un ciclo de gobiernos militares. En ese ciclo de gobiernos militares, que algunos hablan del socialismo militar, otros hablan del nacionalismo revolucionario, se destacan tres figuras: Toro, Bush y Villarreal. Se destaca una institución, la DEPA, la Logia Militar de Razón de Patria, que era la institución que había surgido de las inquietudes de la oficialidad joven en la guerra del Chaco, que había visto la mala conducción, los problemas, y que había descubierto, junto con los civiles que estaban allá combatiendo,
descubrieron que el país estaba de tiempo construido. Y fíjense ustedes que justo en ese momento también, en esa época posguerra, los primeros años de la posguerra, se da un hecho interesante. Surgen nuevos partidos políticos. Es una época parecida a esta que hemos vivido hace unos años. Ya los partidos, o vivimos en este momento, los partidos políticos no tienen cabida. Y entonces surgen nuevos partidos, pero todos con unos nombres rimbombantes, todos o eran socialistas o nacionalistas o revolucionarios. Acuérdense, nace el POR, el Partido Obrero Revolucionario, la Franja Socialista Boliviana, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el Partido de la Izquierda Revolucionaria. O sea, una eclosión de partidos políticos de esa juventud de la posguerra que quería aportar y quería hacer algo. Y encuentran en ese enlace con los militares jóvenes de la DEFA la forma de llegar. Cuando Toro empieza a desviarse del camino, es relevado por Bush. El gobierno de Bush marca indudablemente, y desde entonces se empieza a hablar de la revolución nacional, que quedaría truncada por la muerte de Bush, con el retorno de las oligarquías que se llamaban en esa época, con el triunfo en las elecciones que se convocan bajo el mando de Quintanilla para hacer la concordancia y elegir presidente a un general jubilado que había tenido una actuación al final de la guerra del Chaco, el general Peñaranda, y lo ponen de presidente. Pero esa Peñaranda se resiste a llevar adelante algunos de los procesos que los oficiales jóvenes pedían. Ya eran mayores y tenientes coroneles, ya habían egresado de la Escuela de Estado Mayor Villarruel y toda su promoción. Y entonces le hacen una serie de propuestas a Peñaranda para mejorar. Pero Peñaranda estaba muy amarrado con los poderes de los varones del estaño y toda aquella cosa que se llamaba la monarquía minera feudal. Y ahí encontramos un quiebre, un motivo. Por primera vez en la historia, un presidente boliviano es invitado a Washington. Le mandan avión para que vaya, el avión presidencial de Estados Unidos viene a recoger al presidente Peñaranda y lo llevan a Washington, grandes homenajes, banquetes, para que firme un convenio por el cual se mantenía el precio del estaño en los niveles bajos en los que estaba, pese a que ya en el mercado internacional estaba subiendo, puesto que los principales yacimientos de estaño del Asia, en Indonesia, etcétera, estaban ya en manos de los japoneses. Y el estaño era vital para la guerra de las potencias occidentales. Y Bolivia era el gran productor de estaño. Y firma eso. Suma a eso otro error que sucede, lo que se llama la masacre de Catar, donde mineros en huelga, conociendo el resultado de Washington y que a ellos no les aumentaban el sueldo, sino que se mantenían con sus sueldos bajos, protestan y al final interviene un regimiento del ejército allá y provoca muertes. Con eso entonces hay un rompimiento generacional. Los oficiales jóvenes rompen con la jerarquía militar y entonces se produce el relevo de la Peñaranda con un mayor del ejército, un mayor Gualberto Villarreal, que empieza a gobernar con uno de los partidos fundados precisamente con esos mismos principios después de la guerra, el MNF. Es ferozmente resistido sus medidas, no vamos a hablar de las medidas de este gobierno y todo lo que hizo, pero es sintomático que después, cuando llega la revolución del 52, los dos íconos de la revolución nacional son Bush y Villarreal. No hay discurso de esas épocas en las que no se mencione a Bush y Villarreal como los precursores de la revolución nacional. Es una revolución que indudablemente para todos los bolivianos nos tiene que convencer de que hubo una transformación del país muy importante. Pero en el ejército esto también significa un problema, porque se clausura el colegio militar, el centro de formación de oficiales profesionales, y durante un año, 2 años, no egresan oficiales y empieza a notarse la falta de oficiales en los cuarteles, oficiales subalternos. Entonces se busca una solución que era ascender a algunos suboficiales
previo curso al grado de subtenientes como complemento, pero se tiene que reabrir el colegio militar. Y esa coyuntura es aprovechada por el alto mando militar de esa época para insistir en la reapertura del colegio militar, llevando el nombre de Villarroel, y la creación del Colegio Militar de Aviación acá en Santa Cruz con el nombre de Germán Busch. O sea, los dos íconos de la Revolución Nacional eran los que iban a manejar estos dos institutos, es decir, el nombre que iban a llevar los institutos militares. Yo ingresé en ese momento al Colegio Militar, cuando se reabrió el Colegio Militar en las primeras semanas del año 1954. Perdón, general, tal vez poder acercar un poquito su micrófono. Estamos con dificultad de escucharlo, sobre todo para la transmisión. Gracias. Tal vez si les mejoro el volumen también. Gracias. Bien. Entonces, decíamos, en el Colegio Militar recibimos una formación acorde a lo que se decía en aquella época. La Revolución Nacional era la moda, era el leitmotiv del gobierno nacional. Y tuvimos excelentes profesores en el Colegio Militar, pero dentro de esa línea del nacionalismo revolucionario. Y mi promoción, la gente de mi generación, nos consideramos todos siempre nacionalistas revolucionarios. Eso quedó en nosotros. Quedó en nosotros. Y tuvo su efecto varios años después. Varios años después. ¿Por qué? Primero, en esa época, inclusive se pretendió, para ver cómo se repiten los ciclos, se pretendió llamar al ejército el ejército de la Revolución Nacional. Eso fue resistido por todos. Y dijeron, no, señor, es el ejército nacional. Y se dejó eso de lado. Parecido a lo de patria o muerte de nuestras épocas actuales, ¿no es cierto? Entonces había esa influencia política en el ejército. Muchos oficiales fueron dados de baja o pidieron su retiro porque no coincidían o no aceptaban la influencia política que se estaba produciendo dentro del ejército a raíz de la revolución. Pero bueno, este ciclo militar se debilita, el ciclo revolucionario se debilita a los 12 años de gobierno del MNR, Paz Estenssoro, Siles Suazo, segundo gobierno de Paz Estenssoro. ¿Por qué? Porque se entrega mucho hacia Estados Unidos. En todos los actos se lo veía al embajador de Estados Unidos. Paz Estenssoro lo presentaba como el compañero Stefanski apellidado el embajador. El compañero Stefanski aquí estaba en todo. Claramente Paz lo que quería era mostrar un apoyo y recibir, como que recibió un importante apoyo de Estados Unidos para el desarrollo nacional. Pero ahí le vino la tentación de quedarse, pues, ¿no? De modificar la Constitución para ir a un tercer gobierno, pero en un segundo periodo continuo, cuando eso la Constitución no lo permitía. Las Fuerzas Armadas, que habían sido, inclusive, tenían su organismo propio en el MNR, la célula militar del MNR, estaba encabezada por los generales Obando y Barrientos. Y le insisten de que el candidato a la vicepresidencia tenía que ser un militar. Y al final se impone el nombre del general Barrientos. Y se va así a las elecciones y se ganan las elecciones. Pero ahí surge la primera intervención extranjera en la política interna donde se siente el ejército. Hasta entonces, del exterior prácticamente no teníamos mayores influencias. Pero ahí surge la primera, de Estados Unidos. El año 59 había llegado al poder Fidel Castro. Estaba expandiendo el modelo cubano, guerrillas por aquí, guerrillas por allá, se declara marxista comunista, es expulsada Cuba de la OEA, y entonces a Estados Unidos se le presenta un problema. Estaba sobreextendida su capacidad militar. Tenía 500.000 de hombres en Europa, por cuenta de la OTAN, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Turquía y en otros países. Tenía 100.000 hombres en Corea, tenía otros 50.000 en Japón, otros 50.000 en Filipinas y así. Entonces, América Latina se le estaba yendo de las manos. Y ahí es que viene esa influencia militar sobre la región y inducen
indudablemente inducen a que los gobiernos sean militares, a que se constituyan gobiernos militares para frenar la expansión del casto comunismo en el continente. Bolivia sucumbe a esa. Comienza Brasil el 31 de marzo de 1964, el 30 de noviembre sigue Bolivia y así sucesivamente todos. Solo dos países, tres países de la región no caen en eso. México, porque es un caso aparte en su relación con Estados Unidos, y segundo, los otros dos eran Venezuela y Colombia. ¿Pero por qué? Porque recién estaban saliendo de unas largas dictaduras de Pérez Jiménez en Venezuela y Rojas Pinilla en Colombia, entonces recién estaban tratando de armar un gobierno democrático con participación militar, etcétera, entonces los dejan que ellos continúen. Pero a partir de ese momento tiene que haber gobiernos militares que son. Y ahí se produce también, ya durante el desarrollo de este ciclo militar que se va desde el 64 hasta el 80, en este ciclo militar es que se produce otra brecha generacional en el ejército, en las fuerzas armadas. Ya hay la Fuerza Aérea Independiente y también con la creación de la Armada Boliviana en el año 61. ¿Por qué se produce una brecha? Porque los oficiales que habíamos egresado del colegio militar en las primeras promociones, yo egresé el 58, incluso tuvimos los 5 años completos de formación, pero otras promociones que a los 4 o 3 años egresaron porque se necesitaban oficiales. Empezamos a cuestionar la duración del régimen militar, impuesto desde el 64, con alteraciones, etcétera, pero desde el 71 ya se volvió en una dictadura militar, con el general Banco, no cabe duda. Entonces empezamos a ver nosotros, había un compromiso con los dos partidos integrantes del Frente Popular Nacionalista de, en 2 años, convocar a elecciones. Pero ya estábamos llegando a casi al 4.º año y ni idea de convocar elecciones, ni los partidos, ni el presidente querían, nadie quería hacer las elecciones. Entonces, mi generación se levanta ahí, diciendo, no señores, ya basta. Porque habíamos llegado a un nivel, en este momento, no, yo era mayor, diplomado de Estado Mayor, todos los mayores y tenientes coroneles de esa época, estábamos con la convicción de que había que volver al sistema democrático. Empezamos a organizarnos, empezamos a pelear. Bueno, hasta que hubo un incidente cuando ya planteamos las cosas con dureza al general Banco y al alto mando militar, lo que llamó el Tarapacazo del 74, que nos tomaron el pelo, nuestra intrudencia, nuestra inocencia como oficiales. Bueno, la cosa es que terminamos exiliados, dados de baja, pero nos tuvieron que llamar rápidamente porque un mes después el general Banzer cumplía con nuestros planteamientos. Excluía a los partidos del gobierno, al MND y a Falange, y anunciaba un gabinete militar y anunciaba la convocatoria de elecciones, que eran nuestros planteamientos. Claro, nosotros habíamos sido dados de baja y exiliados, pero se cumplió y volvimos después, tiempo después volvimos todos al servicio activo y nos reconocieron nuestra antigüedad, etcétera, no perdimos gran cosa ahí. Pero esa influencia todavía permanecía de la influencia de Estados Unidos. Y entonces ahí se produce un cambio en la política internacional, que es otra de las influencias que tenemos que sufrir. Es que llega al gobierno de Estados Unidos Jimmy Carter. Y desde su posesión, Jimmy Carter hace conocer que no quiere saber más de dictaduras militares en América Latina. Y prácticamente ordena a todos que comiencen a hacer elecciones. Y hay una fiebre electoral en todo el continente y aparecen entonces también todos eligiendo gobiernos constitucionales. Se acaban las juntas de gobierno poco a poco, el último que aguanta todavía hasta varios años posteriores es Pinochet, pero todos los demás van saliendo del camino. Y entonces se da un fenómeno interesante ahí, porque volvemos a la democracia acá en Bolivia después de los incidentes. Yo participé del gobierno del general Padilla, que hicimos una elección, creo que ejemplar. No teníamos candidato propio, teníamos una corte electoral muy digna. La diferencia fueron 1.800 votos entre el primero y el segundo.
y ninguno quiso dar el brazo a torcer entre Paz y Giles y se produjo el empantanamiento que después ocasionó 2 golpes militares más todavía en el camino, tanto Bush y García Meza.